donde hemos estado traduciendo muchos de los libros del Dr. Sproul y sus enseñanzas y todos los materiales que hemos publicado. Ahora también en el idioma portugués, no solamente sirviendo a Brasil, pero también siendo el portugués uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, aún en África, que muchos hablan portugués en África. Ha sido una sociedad muy estratégica y nosotros hicimos sociedad con este ministerio, y en el último verano también nos asociamos otra vez para llevar evangelismo en las Olimpiadas en el verano, y 700,000 panfletos del nuevo libro del pastor Sproul también lo hicimos en 8 idiomas diferentes a través de todas las avenidas deportivas, y también nos conectamos con las iglesias locales en Río, y estamos tan agradecidos por ser con el campo editorial, Editorial Film. Hicimos esta sociedad con ellos cuando comenzamos a escuchar de la obra que el doctor Augusto Nicodemos Lucas, él ha sido la puerta y el testimonio para la fe reformada en nuestra generación. El Señor lo ha levantado para guiar instituciones estratégicas para que puedan tener un campo de entrenamiento para el ministerio fiel en Brasil. El Señor está haciendo cosas sorprendentes en Brasil. Y mientras pensamos en 500 años o 1000 años, y en algunos casos 2000 años desde ahora, de herencia dentro de la iglesia cristiana, la fe cristiana es relativamente nueva en Brasil. El doctor López guió una universidad llamada Universidad Mackenzie Presbiteriana, que comenzó en el 1870 por un misionero presbiteriano que ha crecido hoy a más de 40,000 estudiantes. Es una institución que envía por medio del Evangelio, y es a través de la obra fiel como personas como el doctor López el permitir que sea un testimonio, un testigo continuo para la reforma. Él también es el vicepresidente de la Iglesia Presbiteriana en Brasil. Él es el pastor principal de la primera iglesia presbiteriana en Brasil y Guyana, y creo que no lo dije apropiadamente. Él es el autor de varios libros y comentarios, incluyendo la supremacía y suficiencia de Cristo. Por favor, ¿podrían darle la bienvenida al doctor López? Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me siento un poquito apenado ya. Y ahora van a tener que escucharme después de haber escuchado un acento británico, ahora van a tener que escuchar un acento en portugués. Esta mañana se supone que hable sobre uno de los temas sobre la reforma, que es sobre la iglesia reformada siempre reformándose. Así es que, por favor, le voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 85. No voy a leer todo el Salmo, solamente quiero leer el versículo 6. Es la oración principal de este Salmo. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Quiero llamarle su atención a lo que el Salmo dice en el versículo 6. No volverás a darnos vida. El énfasis es en otra vez. Volverás. Es la manera para que Dios haga algo, ya es porque ha hecho algo anteriormente, de manera que lo ha de hacer nuevamente.
Y la oración es para restauración y reforma. Quisiera comenzar dándole las gracias, para darle las gracias al Dr. Sproul para la invitación de predicar en esta reunión histórica. También estoy muy agradecido a Dios por la vida y el ministerio del Dr. Sproul. Usted podrá pensar que él nunca ha estado en Brasil, pero a través de sus muchos libros y de sus comunicaciones y transmisiones, los títulos que él escribió, algunos no han sido publicados. Él ha estado en Brasil de esa manera muchas veces, bendiciendo miles de personas con el mensaje de la palabra de Dios. Y como se comprende y se interpreta por la Reforma, ha sido una referencia para muchos, incluyéndome a mí mismo. Así que déjeme ya ahora entrar al texto, que es el mensaje, el texto básico para mi mensaje. El Salmos 85 es una oración para reforma. Tiene tres divisiones diferentes. En la primera tenemos acción de gracias por el rescate dado al pueblo de Dios, versículos 1 al 3. Usted puede chequearlo luego. En la segunda parte viene una oración para una restauración más profunda, una oración completa para la reforma completa del pueblo de Dios, hasta el versículo 7. Y la última parte es el regocijo y la anticipación de la respuesta de Dios a esta oración. No es muy posible decir cuándo fue escrito este salmo, pero muchas gentes estarían de acuerdo en que el mejor tiempo apropiado es luego de la captividad babilónica, después que Israel había vuelto a la tierra prometida. Y si este es el contexto correcto, tenemos razones para creer por qué fue escrito, que era pedir a Dios que restaure su pueblo hacia la gloria que tenían anteriormente, ya que habían sido tomados a cautividad por sus pecados. Hay diferentes partes del Salmo y el autor da gracias por lo que el Señor ya había hecho, por permitir que Israel regresara a su tierra prometida. Pero hay algunos señales de que la restauración no había sido completa, como leemos después de su retorno de su cautividad, guiada por Esdras y Nehemías. Estaban tan ocupados en sus propios asuntos que habían dejado en su segundo lugar la restauración del templo y la restauración de la oración de Dios. No había entusiasmo, ni amor, ni dedicación para el Señor. Muchos de las personas del pueblo de Dios comenzaron a cometer los primeros pecados que causaron que los exiliados fuesen esclavizados. Lo que estaba sucediendo es que la restauración necesitaba continuar, y también para restaurar el templo. Todavía no había terminado la reformación. En la segunda parte es una oración para completar la restauración. El punto central de la oración es el versículo 6, donde el autor pide a Dios que le devuelva la vida, que los restaure nuevamente. Pero solamente Dios lo hacía lo mismo que él había hecho tantas veces en el pueblo de su pueblo, que era restaurarles, reformarles y traerles nuevamente a él. En la tercera parte del Salmo espera en fe por la reforma de Dios, para la reforma de su pueblo. De manera que el tema de mi mensaje es basado en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida? Mis puntos no son necesariamente tomados de este pasaje. Número uno, la necesidad de una reforma continua en la iglesia. La manera en que la iglesia es reformada alrededor del mundo también. Y también cómo la iglesia de Occidente puede también aprender de esta reforma. To understand what reformation is, we should first understand what deformation is with a D. Often deformation begins within the church. La reformación comienza dentro de la iglesia. Aquella que es deprivada de la verdad.
contrary to the gospel of Jesus Christ. aquellos que también The decline usually happens diseminan little prácticas by little, y verdades over a long contrarias period a sometimes, la through iglesia de small Cristo. changes A través de introduced step by pequeños step cambios van in what the introduciendo church paso por paso confesses en lo que la through iglesia men confiesa a who través de have los hombres already deviated que ya internally se han from the truth of the desviado gospel internamente and de who la verdad del receive Evangelio, y support los que from reciben conservative el apoyo but passive de professors, pastors, de and pastores elders. y profesores conservadores Note y that the ancianos. author of Psalm 85 did Note not que ask God el to autor del revive, Salmos restore, and reform 85 the Samaritans. no dice que Enemies of reforme o God's que le people vuelva a dar were vida a doing los everything samaritanos. possible to prevent the rebuilding of the temple and the city. No. No era aquellos que estaban haciendo todo lo posible para tratar de prevenir la restauración del templo. Él estaba tratando de restaurar a su propia gente. La reforma comienza en la iglesia, no en el mundo. El Señor también advierte a sus discípulos sobre esto. Le advierte sobre lobos rapaces que se han de levantar entre vosotros, entre ellos. También es la misma advertencia que el apóstol Pablo le hace a los ancianos en Éfeso. Históricamente, la reformación comienza no desde el púlpito, sino desde las personas. Cuando la iglesia está plagada de errores internos, hay cambios sobre la moralidad de la iglesia. Si se pone a un lado la palabra de Dios y sigue lo que la sociedad enseña sobre homosexualidad y aborto, y algunas veces se muestra más preocupado por el calentamiento global que por la misma palabra de Dios. De esa manera es afectada. Y lo que refleja es la centralidad del hombre. Al final, desaparece del púlpito la exposición bíblica y las demandas no negociables de Jesucristo para sus discípulos que le siguen. Y finalmente, el testimonio de la iglesia para la iglesia pierde su sabor cuando es puesta debajo del almud de la cama, sin poder o autoridad, solamente preocupada por autopreservación y sobrevivencia. La reforma significa reconocer las áreas de la iglesia que han sido deformadas y tratar de encontrar las causas. Que tiene que ver con testimonio y adoración. As it did 500 years ago in Europe. Not without reason did the psalmist turn to God and como sucedió 500 años atrás en Europa. No es sin razón que este salmo comienza con lo que tiene que ver con reformar. Esa fue apenas mi introducción en esta mañana. Me dijeron que luego de que el tiempo se acaba, habrá una trampa que no me permitirá continuar. El primer punto entonces es la necesidad de reforma continua. Eclesia reformata semper reformata significa que la iglesia reformada siempre está siendo reformada. Esta es una frase famosa que fue usada por Isher Bushus en la ciudad de Dort en el siglo XVII. Muchas veces ha sido interpretada como diciendo que la iglesia de reforma siempre está cambiando y se adaptando a los nuevos tiempos y lugares donde se encuentra. Sin embargo, es difícil imaginar que Bushus Aistris era un estricta calvinista que participó en la disputa en los discípulos de Arminio, que realmente estimularon a las iglesias también en Holanda para pensar en su concepto de salvación. Y los principios de reforma continua siempre fue regresar a las Escrituras. En el entendimiento, en el sínodo de Dort, los arminianos nos representan el retorno a la reforma.
En el sínodo de Dort, la primera reforma era que Jesucristo, la iglesia de Cristo en este mundo se deformaría. También estaban al tanto de que habían iglesias que se habían sido deformadas, se habían deformado y que ya no eran iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. El estado correcto de la iglesia fue revelado para predicar el evangelio y celebrar los sacramentos y ejercitar la disciplina eclesiástica para miembros fallidos. La iglesia en aquellos días se había desfigurado tanto que ya no había una iglesia real de Cristo sobre la tierra. Consideraban que a pesar de las deformidades que tenían, la iglesia de Cristo todavía existía sobre la tierra, pero necesitaba ser reformada a la luz de la palabra de Dios, de modo que otra vez podrían servir al Señor efectivamente en este mundo. Creían que esta iglesia siempre necesitaría experimentar la reforma y permanecer fiel a su Señor y Salvador. Por causa de los menos ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Hay varios relatos en el Nuevo Testamento de cuando el pueblo de Dios se desvió de la verdad y siguió falsos dioses. Pero el Antiguo Testamento también nos dice cuando Dios de vez en cuando también levantaba hombres fieles para levantar su iglesia en tiempos del pacto. Reyes y profetas fueron instrumentos para que el Señor restaurara su pueblo y traerles de regreso a la verdad de la verdadera religión. Y también el autor del Salmo 85 sabía eso, y es por eso que él también ora en el versículo 6 que Dios le vuelva a la vida, que los reviva nuevamente. Y luego del descender del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, muchas iglesias fundadas por los mismos apóstoles comenzaron a deformarse de muchas maneras. Muchos de ellos se desviaron de la verdad porque era necesario que los apóstoles y otros líderes alrededor de ellos enviar cartas, epístolas a las iglesias para buscar reformarlas en la mejor práctica. Muchos ejemplos de esto son las letras de Pablo a la iglesia de Galacia y la iglesia de Corinto. Y las iglesias a las que escribieron Pedro, Juan y Judas. Ellos envían un mensaje a 7 iglesias, el apóstol Juan, a través del apóstol Juan. Muchas de las iglesias en el Apocalipsis estaban en necesidad de reforma. Reforma moral, teológica y práctica. Eran muy tolerantes y otros estaban siguiendo las maneras del mundo y otros estaban adoptando las ideas incorrectas de falsos maestros. La historia nos dice claramente que después de los tiempos apostólicos, la iglesia de Cristo continúa a ser vulnerable a falsos profetas. Sí. Ha sido muy fácil, mal guiada por hombres mentirosos que procuran que su religión sea su propia fuente. La iglesia ha hecho decisiones equivocadas siguiendo procedimientos equivocados y algunas veces también se alinea con los enemigos de la cruz. Pero damos gracias a Dios por la reforma 500 años atrás y la iglesia todavía necesita ser reformada. Los desafíos y las falsas doctrinas, los peligros y el combustible del mundo parece ser nuevo, pero al final estamos enfrentando los mismos problemas que los reformados también enfrentaron hace varios años atrás. Y la solución es siempre la misma: el volver a los orígenes, el volver a la palabra de Dios y conformar la teología y las éticas y la adoración en nuestro testimonio para los estándares de la palabra de Dios. Gracias a Dios, las victorias de la reforma, cómo la reforma ha sido reformada o es siendo reformada hoy en el occidente y alrededor del mundo.
estuve hablando and in sobre other las parts of the world. deformas en Let me el mention here occidente. something Dr. Os Guinness said in Dr. Guinness 2007 when dice he en went to Brazil 2007 cuando él fue a to Brasil speak on Christianity para and hablar the sobre el challenges cristianismo and opportunities of y modernity. los desafíos y Among the many y interesting oportunidades. things Dentro de that he las cosas said, que él one dijo, thing struck me at the time. cosas I que me reproduce chocaron. here his very words. Quote, Estas son sus the palabras. main challenge El posed desafío by principal modernity to the Christian church can be para expressed la iglesia in the cristiana grave puede ser digger's expresada en thesis. las Christian figuras faith caused de the feces. rise of the modern world, La which in fe turn cristiana undermine the very faith that gave rise to it. subestima la In verdadera other fe en words, la que the fue ways in establecida. which the Christian faith has approached the La manera modern en world que la fe cristiana have se ha acercado contributed al in the mundo long run to moderno, ha digging its own contribuido grave. en Dr. cavar Guinness, to su make propia sure, tumba. also mentioned the Él great también blessings that menciona las Christianity grandes has bendiciones been que to el the cristianismo modern ha sido world. para But el what I mundo want to moderno. do is to highlight what he called the Tiene que ver grave digger's con thesis. sobresaltar lo That is, que that Christianity is es que responsible in some way cristianismo for es the rise of responsable the de modern alguna manera world, por which in el turn levantamiento del undermined the mundo very faith moderno that que gave a la rise to misma it. vez desestima In fact, I can la think of verdadera fe del very few pueblo de things Dios. that have so much strengthened atheism, materialism, and promoted the secularization of the También West promoviendo than el ideas secularismo born del oeste in de que universities nace that una had idea a en Christian universidades origin, que such tienen as origen Darwinian cristiano, evolutionism, como el naturalistic evolucionismo, view of the world, and la cultural vista naturalista Marxism, del to mundo mention a few. y el marxismo. Under the concept of a secular Bajo el state, concepto a de lot of persecution has been Estado going on secular, in the ha West. habido mucha Yet the persecución en el concept of a occidente, secular de manera, state de todos modos, el concepto begins del Estado secular with the comienza Protestant thought. con el Apparently, pensamiento Christianity protestante. has a Aparentemente, limited el lifespan in a cristianismo culture. tiene After powerfully affecting it, the institutions that are born limitado, under y las its instituciones influence que son end up turning que against nacen en faith esta and influencia suffocating it. la This is sofocan. what seems to have Esto es lo que happened parece que ha after sucedido Christianity después became the que official el religion of the Roman cristianismo Empire llegó a in the ser early Middle Ages. La religión After oficial 500 years en after la the Edad Media, Reformation, después de 500 Europe años de la is Reforma, considered by many to be post-Christian. todavía World muchos visions se and consideran institutions cristianos. that were born under the influence of Cosmovisiones e Christians instituciones que fueron, themselves nacieron largely caused a the partir del decay of cristianismo, Christianity there. también And we hablan see that the whole del West decaimiento del seems to cristianismo y parece move ser quickly que in the same el direction. el Perhaps it is oeste time to también think se está about moviendo hacia esa dirección. the mistakes that Protestants in general and the Es Reformed in bueno hablar particular de have los committed, errores which que have contributed to el the decline of the protestantismo church ha in the cometido, West. que ha I'm contribuido aware a la that there are declinación en el factors outside the occidente. church that Estoy that al have tanto de que hay contributed factores powerfully que han to contribuido its fading in the poderosamente West, such para as the rise of que secularization, el materialism. decaimiento de la iglesia como el But it would be materialismo. wrong, wouldn't it, to place responsibility Pero sería only equivocado solamente poner on these responsabilidad factors and not en take a look estos at factores ourselves. y no mirar Some of hacia our nosotros denominations mismos. and Muchas churches have denominaciones en las turned iglesias into institutions, se han convertido en instituciones, societies, las sociedades organizations y organizaciones who develop que mechanisms desarrollan mecanismos to preserve para themselves, preservarse a sí staff, mismas jobs, and properties. Many para of sus them will propiedades y simply die personal que away solamente slowly because están the muriendo system will not lentamente allow porque for el reform sistema or change. no da pie a Perhaps in some reforma en la cases we have iglesia. emphasized Algunas common veces, en grace algunos just casos too también much, hemos leading to enfatizado la indiscriminate gracia común demasiado, co-belligerence llevando with a unbelievers discriminar in defense of a seemingly creyentes common causes, que tienen thus cosas blurring the similares line between common grace and saving grace. y alineándose Perhaps we should con la also- gracia común y la We gracia have also salvífica. trusted too También much in our rational hemos, capacity to prove to the también hemos unconverted tratado that de Christianity comprobar is a los reasonable, convertidos que el forgetting that cristianismo es natural man razonable, cannot understand the things olvidando of God que el unless hombre the depravado Holy no puede Spirit entender las cosas del illuminates Espíritu him. Santo, a menos que el Espíritu What Santo about the elimine professionalization esas of barreras. our ¿Y ministers qué de and la the transformation profesionalización de of the nuestros pastoral ministerios vocation y into la a transformación career and in de a la way vocación of earning a pastoral living? en
Let's not forget our No attempts olvidemos to también los flirt with intentos the state para for privileges, flirtear con exemptions los to privilegios de maintain los the status estados quo. y las exenciones para Or mantener el our status quo, attempts to o Christianize nuestros culture intentos para cristianizar without nuestra first cultura, converting sin people, primero convertir a la gente, forgetting that olvidando unregenerate people que are gente not no able to regenerada endure no son indefinitely living capaces under or de alongside vivir bajo Christian moral o values. junto a los Have we valores not morales del heard cristianismo. when we have opened our theological schools to Cuando the abrimos nuestras escuelas ideological teológicas y presuppositions of the presuposiciones critical ideológicas historic method of sobre el interpretation, método and histórico also crítico de when we interpretación, have y también flirted cuando with hemos theological flirteado liberalism, con el liberalismo. most certainly Muy we have ciertamente miserably failed with our hemos inability fallado to live miserablemente with the para diversity vivir that dentro de la exists diversidad within the que Reformed existe camp, dentro del causing campo divisions and more reformado, divisions causando among divisiones brothers who entre agree on the hermanos, central points y of no the podemos Reformed estar de faith, acuerdo but en who la cannot forma relate central de la fe with those who reformada, think pero differently no on podemos secondary comulgar con points. aquellos que no pueden But it is comulgar not just the o que no church están de in the acuerdo con West nosotros en puntos that needs secundarios. reformation. Pero no solamente es en el The occidente church que in the necesitamos global reforma, south también also needs en el reformation. sur global también On one necesita hand, we reforma. are grateful Por to un God lado, for the estamos agradecidos a Dios exceptional growth por of el Christianity crecimiento in the global excepcional south. en According to Philip Jenkins, en el a professor continente of history sur, at Penn State en University, el cono sur. today 60% Hoy of 60% the total Christians de los live cristianos in totales Africa, viven en Asia, África, en or Asia Latin America. o a Latinoamérica. This number Este is número expected to rise se to supone 3 que billion se Christians levante a by the 3.000 year millones de cristianos para 2050. el At the beginning 2050. of the 20th Al principio century, del siglo XX, 70% of all 70% de todos los Christians cristianos lived in Europe vivían en Europa and United States. y en los Estados Unidos. Today, Hoy, on Europe, sorry, en forget the Europa, United States. no los Estados Unidos, perdón. Today, only Solamente 28%. hoy, 28%. Today, Hoy, África, together Latinoamérica represent juntos representan 40% del número total de cristianos en el mundo. So there has been Así es this, que movement, hemos hemos tenido este movimiento sobre el centro del cristianismo desde el norte hacia el sur. Eso es lo que llamamos sur global, donde el cristiano está creciendo bastante rápido. El profesor Jenkins también dice que en los próximos 100 años habrá una explosión de crecimiento del cristianismo, pero la vasta mayoría de los creyentes no serán blancos o europeos, ni siquiera euroamericanos. Él dice también que si fuéramos a imaginar un cristianismo contemporáneo típico, pensaría en mujeres en villas en Nigeria y en favelas. Sin embargo, como pastor que está en el medio del sur global, también digo que también necesitamos reforma allí. Mientras nos gozamos con la reforma que va de camino, también hay otras señales alarmantes también de extrañas formas de cristianismo en el sur global, como el pentecostalismo. Este movimiento es más sincretismo sobre religión popular, en énfasis fuerte en el evangelio de la prosperidad, y usan un modelo de iglesia que permite que líderes totalitarios se levanten, que se llaman a sí mismos apóstoles. Ellos reclaman recibir revelación directa de Dios y no aceptan crítica y no responden a nadie por sus hechos y sus enseñanzas. Junto con esto, hay una tendencia fuerte para experiencias místicas, que todo esto se junta sobre una cosmovisión en la cual sabemos que el mal viene de demonios y es solamente una forma de juicio afectada. Demonios deben ser expulsados de diferentes aspectos demográficos, sea que las personas sean cristianas o no. En muchas iglesias, estos apóstoles modernos también están trayendo prácticas judías.
también replicas of the Ark of the Covenant, sobre las the réplicas celebration del of all Jewish arca feasts, del pacto the wearing of rabbinical solemne en garments by the iglesias, y preachers, to también mention but a usando few extravagances. vestuarios Recently, bíblicos y one of these extravagantes. churches in Una de estas iglesias en Universal Brasil, Church of the la Kingdom of Iglesia God, with about 2 Universal del million Reino de members, Dios, que tiene 2 millones de inaugurated in São miembros, Paulo a y gigantic está replica inaugurada en São of the Pablo, Temple of hicieron Solomon, una viewed by réplica them as a gigante del place templo de where God Salomón. answers the prayers. Allí, dicen Needless ellos, to es donde say, Dios there is contesta little las or oraciones. non-biblical preaching Y in these no churches. no predican But praise nada, be to God, pero because we alabado can sea at el the same Señor, time porque a la misma vez affirm that there podemos are afirmar encouraging signs que that hay a reformation señales is underway in the estimulantes de global que south. la reforma Not so sí long está ago, caminando en el sur journalist global. David Hace Fadima un tiempo atrás, wrote in the New un York periodista Times escribió that the en New New York Times Calvinism que was one of the el top nuevo 10 pacto influences es uno operating in the West. de las 10 His article influencias was written in mayores 2009. en el occidente. En el For 2009 Fadima, Calvinism is strong and decía que alive el and growing calvinismo within the classical está denominations fuerte, in the West. creciendo Many en of the Calvinist muchas leaders denominaciones en cited el in his occidente. article are Y translated and Muchos de published sus in artículos global son South countries. traducidos y también The Guardian of England publicados. published an article in 2007 En that I 2007 would se like to publicó mention. un artículo que It quisiera was on the mencionar. growth of Era Calvinism en el in Chinese bajo el universities. crecimiento del calvinismo Although que declining iglesias y in universidades, Europe a pesar de que and in the declinaban en United Europa y en los States, Estados the Unidos, report says, como dice el Calvinists reporte, are el growing in calvinismo China, está where they creciendo en will China, soon become the pronto religion of llegará the a elite. ser la The religión center of de la growth élite. is the universities where teachers and students El study crecimiento central es en las translations of universidades works by donde los Augustine, estudiantes Calvin, and también modern han estado Calvinists in the traduciendo las departments of obras de philosophy, Augustus literature, Calvino, languages, and también en diferentes Western rituales culture. y en la Universities are not cultura under the occidental. official control of religion. Las universidades no están bajo el Calvinism control also seems to oficial have de become religión. the Parece que preferred el theology calvinismo ha llegado a of what we ser call house la, churches. One of the causes, la according teología to the reporter más that interviewed Chinese pastors, is preferida. that Calvinism El is a calvinismo religion es of una religión resistance, de resistencia, which dicen algunos, impressed the young que Christian impresa church in a la China iglesia that only recently primitiva o la got rid iglesia of creciente Western en China y que también ha imperialism. influenciado Another desde el exciting news imperialismo is the return occidental. by Anglicans in Africa Las to a more noticias conservative view emocionantes of es que scriptures. en África hay It seems una cosmovisión más conservadora de las escrituras. Los Africans, it seems, are already los majority africanos in this británicos denomination son ya around the world. mayoría And they are very en estas conservative. denominaciones y son bien Africa conservadores. was once, as you know, África one una of the vez era strongholds of uno Christianity. de las fortalezas But del the cristianismo, African church pero la iglesia practically cristiana disappeared in prácticamente the 7th desapareció and 8th centuries. Today, en however, el siglo VII. Sin some embargo, hoy 40% of 40% de la is población composed of africana Protestants. está compuesta por Most are protestantes. Pentecostal. Muchos son But pentecostales, there are reform groups that are pero hay growing grupos rapidly, reformados que like, están for creciendo instance, rápidamente, these como por conservative ejemplo Anglicans. los anglicanos, Let me nuevos also say conservadores. something También about déjeme decir reforms algo in sobre Latin America la reforma and en the global Latinoamérica South. y en el I sur recently global. had the privilege of, Recientemente meeting tuve el and privilegio de talking, reunirme with con the y hablar Dr. con el doctor Miguel Núñez. He's the pastor Él of es el pastor International de la Baptist Iglesia Church in Santo Bautista Domingo, Internacional en Dominican Santo Republic. Domingo, República Dominicana. Núñez is a Núñez reformed Latin American pastor. es un He pastor has preached reformado and taught latinoamericano y ha Reformed faith in predicado many countries in la Latin fe America. reformada en toda He's also Latinoamérica. the author Él también of es el dozens autor of de reformed docenas works in de Spanish. obras I was reformadas en impressed español. with what Yo I estaba heard impresionado from him por lo about que the escuché de él growth sobre el of the Reformed crecimiento de la faith fe in the reformada countries of Latin en los and países Central America. de Latinoamérica As a y Centroamérica. Brazilian Como un living nearby these places, brasileño I often viviendo thought cerca de estos when I lugares, heard yo siempre Latin pensé, America, cuando escuchaba de what came to my Latinoamérica, mind was lo que venía a mi just, mente era the que power era of el Roman poder, Catholicism, el poder de la Iglesia Católica sobre ellos, liberalism, el liberalismo and liberation teológico theology. y la liberación de la But now teología, Núñez says teología de la that there is liberación. a Pero Núñez revival dice que of hay the un Reformed avivamiento faith de la going fe on reformada in these que countries. continúa He en has estos traveled países. through Él many ha of viajado these a través de countries, muchos de estos preaching países, at predicando conferences en on the conferencias Reformed faith for bajo la pastors fe reformada and a pastores leaders y and the líderes general public. y el público Events general. with 5,000 to Eventos 8,000 con people are personas, miles de personas He que told me asisten. about Él me dijo Reformed mega churches in Latin sobre American iglesias, countries, mega iglesias where, reformadas as en I said iglesias before, I never latinas. imagined something was Y happening nunca me just imaginaba que eso estaba sucediendo en on the Latinoamérica. side of Brazil. Y eso que vivo allí al Also lado in these en Brasil. countries,
también en estos países hay un interés sorprendente en personas interesadas en la fe reformada. Él me introdujo a un chico, a un hombre joven. Tenía tatuajes y también tenía perforaciones en sus orejas. Y Núñez me dijo, quisiera presentarte a Enrique Oriolo. Es un joven argentino que también tiene un blog español llamado Soldados de Jesucristo, que ya tiene 2 millones de seguidores, 2 millones de seguidores. El blog Soldados de Jesucristo publica artículos diarios sobre autores reformados, viejos y nuevos, e inclusive también textos de nuestro doctor R.C. Sproul en Ligonier Ministries. Al final de nuestra plática le pregunté al doctor Núñez si él pensaba que los medios sociales tenían algo que ver con este crecimiento histórico de la fe reformada en Latinoamérica y en todo el mundo. Su respuesta fue esta: el énfasis grandioso en la reforma reformada en el siglo XVIII fue la imprenta. Luego, poco después de Lutero, luego 500 años después de la Reforma, un impulso enorme y nuevo se le da a través de los medios sociales. Yo estoy de acuerdo con él. Imagínense lo que yo he visto en Brasil. Déjeme decirle algo sobre Brasil. Brasil ha sido mayormente un país católico romano. Hace varios años los presbiterianos sobrevivieron y también otras denominaciones como metodistas, luteranos. Luego, 15 años después, los pentecostales llegaron a Brasil y pronto llegaron a ser la fuerza evangélica mayor de Brasil. En los últimos años, sin embargo, ha habido un giro brusco de eventos donde la reforma protestante y la teología reformada está haciendo eco en Brasil. Primero, la iglesia pentecostal clásica, después de 100 años evangelizando las masas, han dejado a muchos pentecostales hambrientos para teología más bíblica y sólida. Han encontrado en la literatura reformada que en los últimos 25 años han sido publicados por varias casas publicadoras en Brasil. Como resultado, muchos pentecostales ya han retornado a escuelas reformadas de teología, procurando entrenamiento y un conocimiento más comprensivo de la teología reformada. La soteriología, la doctrina de salvación, aunque han sido iglesias publicadoras pentecostales la han hecho disponible, la teología reformada, libros por autores reformados, y también han publicado sobre MacArthur. Muchos libros. Sin embargo, una cosa es clara, que la fe reformada ha recibido la fresca y poderoso impulso a través de esta teología reformada. Ahora, estas denominaciones históricas en Brasil parece que van lentas y lentamente introduciendo la reforma. Muchos dicen que el futuro de la reforma en Brasil va a venir de los pentecostales que se han vuelto reformados. Hay muchos sitios de la reforma. El Internet ha permitido posible que muchas personas busquen e interactúen con la teología reformada a expensas de los libros. En muchos lugares del sur global no están disponibles. El Internet ha permitido que muchos creyentes de varias fees y de diferentes denominaciones interactúen entre ellos y hayan hecho lazos de compañerismo
para tener la misma fe reformada. Lo que es más estimulante es la cantidad de jovencitos y jóvenes que han descubierto la fe reformada a través de sermones disponibles en YouTube, en blogs, con blogs de contenido reformado y también medios sociales como también en Facebook. Han formado grupos de discusiones y tienen debates teológicos sobre la fe reformada y varios grupos en Facebook. Hay cientos y cientos de websites de médico social que tienen que ver con la diseminación de la fe reformada. Como resultado, miles de personas que eran formalmente miembros de otras iglesias pentecostales, neopentecostales, ahora están buscando iglesias reformadas o iglesias independientes que están iniciando. La fe reformada en Latinoamérica ha recibido ímpetu fresco y poderoso a través de los medios sociales que alcanza a pentecostales y neopentecostales que están trasladándose hacia la fe reformada. Ahora, ¿cómo la iglesia occidental puede ver ejemplos de movimientos protestantes alrededor del mundo? Creo que mucho de lo que está sucediendo en otras iglesias protestantes alrededor del mundo, permítame con humildad, como el sur global se acerca al occidente en puntos como este. Los creyentes en el sur global parece tener una fe más fuerte en los básicos que los hermanos del occidente. Hay excepciones, por supuesto. Esta confianza habla de una fe exuberante y el deseo de compartir el evangelio con otros. Hay excepciones, pero parece que esto es la cosmovisión de lo que está sucediendo también en África, Asia, Latinoamérica y Sudamérica también. En segundo lugar, el medio social también ha explicado un rol en el movimiento reformado que también está sucediendo en el sur global. No olvidemos el rol crucial de la prensa imprimiendo los pensamientos e ideas de Lutero varios años atrás. La Iglesia del Occidente debería poder usar estas tecnologías efectivamente. Mi tercer punto es este. Lo que les ha traído ha sido atracción para muchos jovencitos de fe reformada en el sur global. No es al principio las 5 solas de la Reforma o los 5 puntos de calvinismo, sino la predicación expositiva. ¿Por qué estos jóvenes buscan los libros de Piper o de Kelly o MacArthur o Moller Sproul, para mencionar algunos? No porque son grandes predicadores de calvinismo, pero porque por su predicación bíblica estos jovencitos están primeramente interesados en los predicadores reformados, no tanto, sino por la defensa de la gran doctrina de la gracia, sino porque estos predicadores explican la Biblia en sí misma y quieren experimentar una nueva reforma en el occidente. Necesitamos primero predicar el evangelio. Deberíamos predicar las escrituras y por favor no me malentiendan. Debemos explicar las escrituras y no la reforma en sí misma. No hablar de reforma de calvinismo, los 5 puntos del sínodo de Dort, no le hace sentido a las multitudes, solamente la enseñanza sólida bíblica. Y luego podemos hablar de las reformas de gracia. Predique el evangelio de manera que un día digan, oh, si ya soy calvinista. En cuarto lugar, la iglesia en Occidente debería ser sensible a esta nueva generación que emerge por postdenominacionalismo. Algunas veces le llamamos los que no tienen iglesias. Muchos jóvenes están interesados en teología de reforma, pero no están interesados en participar en una iglesia organizada tradicional. Por lo general, escuchan sobre mensajes en YouTube. Otros también van a iglesias locales o una red de iglesias que se unen y se relacionan en un movimiento como este.
Es tiempo para entender que la reforma varios años atrás también era una reforma eclesiástica que abandonó los módulos de la Iglesia Católica y abrió la obra para que los cristianos se organicen. No estoy diciendo que la iglesia no puede organizar una iglesia local, pero hay maneras en que podemos promover el liderazgo. Pero hemos traído muchos problemas en la comunidad. Estamos viviendo en unos tiempos cuando la iglesia tradicional, la estructura de la iglesia tradicional ha sido cuestionada por muchos. Es un tiempo post-denominacional, pero muchas historias de denominaciones históricas no han sido capaces de reformarse a sí mismos y de adaptarse a los nuevos tiempos como deberían. En quinto lugar, la iglesia occidental debería ver lo que está sucediendo a los protestantes en otros lugares con lágrimas en sus ojos. En el sur global no hemos sido capaces de echar a un lado los espíritus satánicos por los cuales los protestantes se hicieron famosos. El movimiento reformado, a pesar de que está tomando lugar en nuestro medio, en el sur global está sucediendo exactamente como sucedió en Europa y en los Estados Unidos. Los 5 puntos, las 5 solas, están de acuerdo en estas cosas, pero están en desacuerdo en otras cosas. Entonces, por eso es difícil encontrar reforma en el sur global. En sexto lugar, vemos un crecimiento creciente y parcialmente viene de los pobres, de los perseguidos, los inmigrantes y los refugiados. Es similar a la iglesia primitiva durante el primer siglo de su existencia. Tal vez es tiempo para que la iglesia en el occidente, tal vez es tiempo para que nosotros reflexionemos de cómo hemos contribuido y nos hemos dejado influenciar por los poderosos. En conclusión, vamos a recordar que luego de que el autor de Salmo 85 le ha pedido a Dios, no volverás a darnos vida, él declara su confianza de que Dios ha de escuchar su oración. La tercera parte del Salmo, los versículos 8 a 13, él espera en fe en el Señor y ora por reforma. Y la historia muestra que Dios no ha escuchado no solamente su oración, sino también la oración de todos los santos que a través de todos los años han orado para que Dios restaure su pueblo y traiga reforma a su pueblo. En oración espiritual y súplicas, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, sí. Y la respuesta a todas las oraciones es que la obra reformada en la iglesia y en el occidente sea efectiva en el occidente y en otras partes del mundo. Amén.